Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a esta edición de CNN Prime. Los vamos a estar acompañando y entregándoles, por cierto, todas las informaciones, tanto de nuestro país como también del mundo. Hay bastantes. Se han cumplido algunos plazos, por ejemplo, para la ministra suspendida de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Tuvo que presentar hoy su informe, en este caso, del proceso de remoción que está viviendo al interior de la Corte Suprema. Tenemos esas informaciones también y, por cierto, también vamos a estar conversando con el director del Hospital El Pino. Se están viviendo bastantes problemas en esa materia, así que vamos a estar hablando con él también durante esta edición de CNN Prime. Aquí iniciamos. Estos son los titulares de esta edición de CNN Prime. La suspendida ministra Ángela Vivanco respondió a los cargos que pesan en su contra en el marco del cuaderno de remoción que lleva a la Corte Suprema. Desde el máximo tribunal descartaron que exista un eventual maltrato luego que la magistrada acusara un proceso de remoción express. Paralelamente, su defensa buscará inhabilitar a los parlamentarios que han emitido alguna opinión sobre las acusaciones constitucionales que enfrenta Vivanco. La Superintendencia de Educación anunció una indagatoria en contra de la Universidad San Sebastián debido al millonario sueldo que recibió Marcela Cubillos. La decisión se tomó porque, según el organismo, la información entregada no permitiría esclarecer los mecanismos de contratación, remuneración y evaluación del personal académico. Desde la Casa de Estudios se comprometieron a entregar a la entidad fiscalizadora los datos que en derecho correspondan. En materia económica, la SOFOFA condenó la presunta colusión que involucra a los casinos Enjoy, Dreams y también Marina del Sol a cinco de sus ejecutivos, altos ejecutivos, hechos por los que la Fiscalía Nacional Económica pidió la multa más alta de la historia. Escuche bien, 150 millones de dólares. Desde la Superintendencia de Casinos informaron que la investigación se inició tras una denuncia de dicho organismo. En temas internacionales, el líder supremo de Irán defendió el ataque de su país en contra de Israel y lo calificó de legal y legítimo. Por primera vez en 4 años, el ayatolá Ali Jamenei dirigió el rezo del viernes y llamó a la unidad de los países musulmanes frente al enemigo común israelí. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Se lo comentábamos en titulares, Dreams y Enjoy negaron formar parte de un cartel junto a Marina del Sol para ganar licitaciones de casinos sin competir. En conjunto, las primeras 2 empresas arriesgan multas de casi 152 millones de dólares y ejecutivos involucrados pueden ir incluso hasta la cárcel. Quien nos explica todo esto en el siguiente informe es Natalia Muñoz. Reuniones secretas, mensajes en código, teléfonos apagados y múltiples resguardos para no ser descubiertos. Así se habría gestado el acuerdo colusivo entre las 3 grandes cadenas de casinos de nuestro país. Esta colusión permitió a las empresas Dreams, Enjoy y Marina del Sol renovar por 15 años los permisos para operar casinos de juego en el país, mediante ofertas económicas muy por debajo de las que habría garantizado un proceso competitivo. En simple, directores ejecutivos de Enjoy, Dreams y Marina del Sol habrían concertado para no competir en distintas licitaciones de operación de casinos en 2020 y 2021. Al no competir, según la Fiscalía, hicieron ofertas económicas para obtener licencias mucho menores que las que hubieran efectuado normalmente. Por esto se solicitaron las sanciones más elevadas de la historia por colusión, casi 152 millones de dólares, y que además se ponga a término los permisos renovados de los procesos de licitación aludidos. Delitos que Dreams y Enjoy rechazan. Rechazamos toda la mala praxis que contravenga los lineamientos del directorio. La compañía colaboró en la investigación desde un comienzo y en esta etapa procesal hará valer todos sus medios de defensa a fin de que el Tribunal de Libre Competencia desestime el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica. Lamentamos y rechazamos que la autodenuncia por parte de un tercero involucre a Enjoy en hechos de colusión en los cuales no ha tenido ninguna participación.
Como compañía siempre hemos actuado de acuerdo con la legislación, respetando los principios de la libre competencia. Pero los antecedentes no dicen lo mismo. Según detalló el persecutor, los altos directivos habrían adoptado el acuerdo "el que tiene, mantiene". Así habrían decidido no competir por las plazas de otras cadenas. Al no presentar competencia, las ofertas económicas representaban menos del 1% de sus ingresos brutos en el periodo de 2018 y 2019, lo que llamó la atención de la Superintendencia de Casinos. La investigación respectiva de la Fiscalía se inició a partir de la denuncia presentada por la Superintendencia de Casinos de Juego. Se presentaron 14 sociedades postulando a 12 cupos disponibles a nivel nacional. Llama la atención que solamente en 2 de dichas comunas hubo más de un oferente y por tanto hubo competencia. Por ejemplo, Dreams ofertó su casino Monticello equivalente al 0,83% de sus ingresos, en contraste con la licitación del 2018, donde sí hubo competencia y las ofertas llegaron a ser hasta 42,5% de los ingresos. Da cuenta de un hecho gravísimo que condenamos enérgicamente. Los atentados contra la libre competencia constituyen un abuso que daña profundamente la confianza y la fe pública, afecta la transparencia en los mercados y la actividad empresarial, perjudicando el adecuado funcionamiento de la economía. Actualmente existen 25 casinos en el país. Dreams, Marina del Sol y Enjoy concentran el 90% de los ingresos que genera la industria. Desde el comienzo de la ley de casinos han mantenido el 70% de los permisos, muchos de ellos ubicados en el mismo sector, por ejemplo Enjoy en la zona centro y Dreams al sur. El cartel de los casinos habría comenzado en mayo de 2021, cuando el exgerente de Dreams Jaime Wilgen, el presidente de Enjoy Henry Comber y Nicolás Imchenesky, presidente de Marina del Sol, se habrían reunido en el domicilio del primero para conversar sobre la conveniencia de que todos los operadores de casinos se instaran conjuntamente. Decían que buscaban establecer confianzas y solicitar tomar resguardos como apagar los teléfonos, usar nombres clave y borrar mensajes. Lo peligroso no está en si se hizo bien, no se hizo mal el control posterior, porque perfectamente pueden haber precios bajos porque diseñaste mal la licitación. Yo no sé cómo se hizo, pero por los resultados me huele que no solo es producto de un acuerdo, sino que tal como se hizo, nunca hubo un perdedor. A 2 semanas de las licitaciones, Wilgen y Claudio Fischer, exgerente y presidente de Dreams respectivamente, se habrían reunido en la oficina de la cadena con Imchenesky. En el encuentro le habrían pedido a este último que apague su teléfono y se estaciona a 50 metros del edificio, donde fue recogido en una camioneta blanca por el exgerente de finanzas de Dreams, Claudio Tesada, también acusado. Marina del Sol y sus ejecutivos involucrados solicitaron optar al programa de delación compensada por ser los denunciantes del cartel. Las personas naturales que están contenidas en el requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica se exponen a penas de cárcel. Estas penas de cárcel pueden ir de 3 años y 1 día a 10 años en total. Los únicos que podrían quedar exceptuados son aquellas personas naturales que se acogieron al beneficio de la delación compensada. Esa sentencia puede demorar entre 9 meses, 1 año o 2 años, digamos, depende. Y después de eso viene lo que es la apelación, el recurso de reclamación, pero una verdadera apelación ante la tercera sala de la Corte Suprema. Las acciones de Enjoy se desplomaron más de 10% este viernes, encabezando las pérdidas en la Bolsa de Santiago. Dreams es el que arriesga una mayor multa, $112 millones, seguido de Enjoy con 37 millones, mientras que 4 de los acusados en ambos casinos, además de multas personales, arriesgan cárcel. Sigamos con otras informaciones. La Superintendencia de Educación anunció el inicio de una investigación a la Universidad San Sebastián por el millonario sueldo pagado a la exministra de Educación, Marcela Cubillos. La decisión se da luego de establecer que la información entregada por la Casa de Estudios no permite esclarecer completamente las interrogantes, lo que podría ser constitutivo de infracciones graves. En respuesta, la institución sostuvo su plena disposición a colaborar. Quien nos cuenta todo esto es el informe que preparó Colón Vallejos. Es importante que se esclarezca la situación para la tranquilidad de todos los compañeros que estudiamos en la Universidad San Sebastián. Los encuentro muy injustos, o sea, por lo que se han comentado en la universidad, pero ojalá puedan hacer algo porque igual es injusto para los estudiantes de la U. Igual
lo que pagamos no es poco. Todo esto al final termina desprestigiando a toda la universidad y de hecho los compañeros están súper preocupados por el futuro laboral que puedan tener a raíz de todo lo que está pasando. Preocupación y miedo por su futuro laboral es el sentimiento que recorre los pasillos de la Universidad San Sebastián por estos días. Y es que las últimas semanas no han sido particularmente tranquilas para la institución ni para sus estudiantes. El millonario sueldo de Marcela Cubillos provocó el inicio de una investigación penal y hoy, además, se suma una segunda indagatoria, ahora por parte de la Superintendencia de Educación Superior. Evidentemente le preocupa a la superintendencia, tal como lo manifiestan en su comunicado, que haya alguna vulneración a la normativa interna u otra, y en ese sentido va a iniciar las investigaciones para poder profundizar toda vez que estima que la información no es suficiente. Para eso existe la superintendencia. Ente fiscalizador que fundamentó la apertura de una investigación por la falta de antecedentes que la universidad le entregó este martes, los cuales habían sido solicitados por la Superintendencia de Educación Superior el pasado 24 de septiembre a raíz de los hechos que publicó El Mostrador, medio que consignó la millonaria suma que Marcela Cubillos percibió en su época de académica en la Casa de Estudios, cargo que dejó para convertirse en candidata a alcaldesa por la comuna de Las Condes. Valoramos que la Superintendencia de Educación inicie una investigación que permita aclarar el correcto uso de los recursos respecto a la Universidad de San Sebastián. Es lo que corresponde para transparencia y claridad de la ciudadanía. Tiene que hacer una investigación lo más amplia posible. No creo que avance demasiado, dadas las características de la superintendencia, pero hoy día lo que está claro es que los estándares de probidad y de transparencia que nos exige la ciudadanía deben ser muy altos y sobre todo en estos casos que causan tanta conmoción pública. Estoy totalmente de acuerdo en que el sistema privado tiene sus propias normas, en que los contratos entre privados también son de común acuerdo, pero eso no significa que la superintendencia deje de hacer su trabajo y que teniendo estas alertas que hoy día se han levantado, tiene el deber de abrir un proceso investigativo. Proceso investigativo que, aseguran desde el organismo fiscalizador, dispondrá de una fiscalización en terreno con el objetivo de recopilar evidencia de primera mano que permita determinar con precisión el alcance de los hechos investigados, ante lo cual la Universidad San Sebastián manifestó su plena disposición a colaborar. Frente a la información difundida por la Superintendencia de Educación Superior, como Universidad San Sebastián, manifestamos nuestra plena disposición a colaborar con el quehacer de dicha entidad fiscalizadora con la información que en derecho corresponda y que le permita esclarecer completamente sus interrogantes. Interrogantes que parlamentarios de oficialismo también pretenden conocer, y no solo a través de la Superintendencia de Educación Superior, sino también del Ministerio Público y la Contraloría, esta última por transacciones entre el Ministerio de Educación y la Universidad San Sebastián durante la gestión de Marcela Cubillos. Cualquier situación irregular debe ser investigada a fondo, y eso incluye a la Universidad San Sebastián. No solamente por parte de la Superintendencia de Educación, sino que también por parte de la Fiscalía. Lo que parecía ser un hecho aislado, claramente no lo es. Estamos hablando de un caso gravísimo, en circunstancias sumamente sospechosas, que incluso podría constituir lucro o financiamiento irregular de la política. Acá estamos hablando de una universidad que recibe casi un 50% de sus recursos por parte del Estado, sobre todo del crédito con aval del Estado. ¿Qué es lo que esconde la Universidad San Sebastián en relación al sueldo de Marcela Cubillos? ¿Por qué no entrega el detalle sobre la información requerida por la Superintendencia de Educación Superior? Todas esas interrogantes no resueltas hacen pensar que aquí podríamos estar ante una grave vulneración no solamente a la ley, sino que también a los propios reglamentos internos de la Universidad San Sebastián. En tanto, desde la Superintendencia de Educación Superior adelantaron que la indagatoria tomará el tiempo necesario para garantizar la obtención de conclusiones robustas. Además, estará atenta a que puedan surgir nuevos elementos durante el desarrollo de la investigación que puedan dar origen a otras líneas de investigación. Bien, vamos a seguir hablando de otras noticias. Severos problemas de seguridad enfrentan los funcionarios y usuarios del Hospital El Pino en la comuna de San Bernardo, quienes han sido víctimas de distintos hechos delictuales en el último tiempo. Queremos conocer más detalles respecto de este problema que afecta directamente al corazón de los funcionarios de este centro de salud. Vamos a conversar con el director del Hospital El Pino, Edgardo Villavicencio. Ya lo vemos en pantalla. ¿Cómo le va, Edgardo? Muy buenas noches. Muy buenas noches.
Edgardo, bueno, de inmediato quería preguntarle, porque nosotros hemos conocido varios hechos que han afectado directamente en cuanto a la seguridad a los funcionarios y funcionarias del Hospital El Pino, ahí en la comuna de San Bernardo. Sin ir más lejos, hace un par de semanas se produce ahí una encerrona incluso a 12 funcionarios. Les robaron el vehículo, fueron amenazados incluso, pero correcto. No solamente quiero quedarme con ese hecho, sino que también quiero quedarme con situaciones que puedan pasar al interior del Hospital El Pino, con sujetos que puedan llegar amenazando a los funcionarios, como ha pasado en otras situaciones. Este tipo de hechos se están reproduciendo demasiado rápido en el último tiempo, ¿no? Efectivamente, estos son hechos que vienen ocurriendo desde hace bastante tiempo. Yo llevo 15 años en este hospital y conozco en detalle muchas situaciones que han ocurrido, pero en este último tiempo se han acrecentado tanto en frecuencia como en la gravedad de los hechos. O sea, ya estamos hablando de intimidación, amenazas, de muerte, persecución, amenazan a los funcionarios que los van a esperar a la salida del hospital. Entonces esta situación se ha ido acrecentando este último tiempo. En ese sentido, lo que conocimos también en la situación de Puente Alto, ahí en el sector de Bajos de Mena, con estos sujetos que ingresan a tratar de amedrentar a los funcionarios y amenazarlos directamente, que si atendían a una niña de 13 años y le salvaban la vida, iban a reventar, y estoy ocupando las palabras literales que se habrían señalado en ese momento, iban a reventar el CESFAM en este caso. ¿Esta situación se puede señalar que también se ha vivido en el Hospital El Pino? Sí, hace bastante tiempo atrás, unos 7, 8 años atrás, ingresaron unos individuos a amenazar al cirujano en la sala, en el quirófano propiamente tal, mientras él estaba realizando la cirugía, con pistola en mano, y si no se salvaba el paciente lo iban a esperar afuera del pabellón. ¿Cómo están ustedes en ese punto, considerando que son los que tienen que finalmente poner el pecho ante toda esta situación? Bueno, desde ya hace bastante tiempo que se están reforzando extremando los niveles de seguridad en el interior del hospital, con la instalación de puertas blindadas, cámaras de seguridad, y esto reforzando también la cantidad y dotación de guardia. Sin embargo, eso es insuficiente ante el ingreso de individuos armados al establecimiento. O sea, hoy en día los sistemas de salud están sobredemandados, entonces eso también altera los ánimos de las personas y eso conlleva un aumento en la violencia y significa que empiezan a patear las puertas del hospital, a lo que los funcionarios no les queda más que resguardarse de inmediato. A ver, y es que llama muchísimo la atención estas situaciones que usted comenta respecto de, por ejemplo, blindaje a las puertas, blindaje a las ventanas. Podríamos decirlo que es hasta anecdótico, curioso, invivible en algunos casos como funcionarios de la salud, ¿no? O sea, si uno mira el Hospital El Pino, tiene una reja que tiene por nombre Alcatraz. O sea, de verdad que el hospital parece una cárcel y todo eso son medidas de resguardo ante hechos delictuales que vienen ocurriendo desde hace bastantes años. O sea, todos me imagino que recuerdan las noticias donde en el interior del hospital asaltaban a nuestros funcionarios cuando iban a buscar sus vehículos al estacionamiento en la parte posterior. Viniendo desde el corazón de los servicios de salud, Edgardo, ¿qué se le puede pedir a las autoridades? Porque finalmente son a ellos, toda esta conversación que hemos tenido, todas tus palabras en este caso, en esta entrevista, hasta ahora, son un mensaje directo para que las autoridades también tomen algún tipo de decisión en torno a estas situaciones que están viviendo ustedes como funcionarios de la salud. Y no solamente me quiero quedar en los médicos, en los asistentes de la salud, también en los guardias que tienen que enfrentar también directamente estas situaciones de violencia. La problemática de salud, o sea, de seguridad a nivel país es un problema bastante complejo y claro, cuando nos preguntan a nosotros qué pedimos los funcionarios de salud, la única respuesta es seguridad y que estos hechos disminuyan tanto en frecuencia como en intensidad. Sin embargo, las autoridades han estado presentes con nosotros, nos han apoyado dentro de lo que se puede.
Sin embargo, las medidas son insuficientes ante esta situación que parece ser insostenible. Creo que se debe extremar estas medidas, tanto resguardo en el interior como en el exterior. La única fuerza del orden que puede tomar el control es Carabineros. Carabineros tiene una capacidad limitada, es insuficiente la capacidad de respuesta que tiene ante tal magnitud de hechos delictuales que están ocurriendo en estos momentos. Ahora bien, si bien estas situaciones ustedes la están evidenciando, la están haciendo más patentes, hemos nosotros también reporteado estas situaciones que han ocurrido ahí en el Hospital El Pino y en otros centros asistenciales también de otros puntos de la capital. ¿Este mensaje ustedes creen que está siendo escuchado o no? Te lo pregunto y quizás aquí sumo un elemento más. Carabineros sigue estando al interior del Hospital El Pino, por ejemplo, ¿no? Sí, nosotros tenemos un servicio policial en el interior del hospital, apostado a las afueras del servicio de urgencia. Tienen una oficina cuya puerta y vidrio son blindados por seguridad de ellos. Y cuando ocurren estos hechos delictuales, 2 carabineros contra una turba de delincuentes tampoco es suficiente. Entonces ellos se tienen que resguardar, pedir apoyo y esperar que llegue dicho apoyo. ¿Y ese apoyo llega? Sí, no, o sea, normalmente los hechos que hemos tenido acá en el exterior, donde han habido disparos, incluso fuerzas especiales han llegado y todo el refuerzo de carabineros llega de inmediato. Ahora, ante estos hechos delictuales de los robos de vehículos con violencia que han sido víctimas nuestros funcionarios este último tiempo, en uno de los videos se puede apreciar de que su actuar es tan rápido que dura menos de un minuto, todo desde que se detienen hasta que se van con el vehículo. Entonces, por más rápido, por más buena la comunicación que tengamos con Carabineros, su actuar no alcanzan a llegar a dar cobertura a la situación crítica que afecta a nuestros funcionarios. Exacto, sí. Y se entiende también de esa manera, lo hemos visto también en el relato que hemos contado también cuando se producen este tipo de situaciones. A ver, para que podamos ir graficando y para que las personas que están viendo CNN Prime a esta hora de la noche, este día viernes, Edgardo, si nos pudieses tú contar, por ejemplo, algún episodio que haya ocurrido en el último tiempo y que pueda graficar justamente lo que estás señalando respecto de la falta de seguridad al interior del Hospital El Pino, por ejemplo. Si nos pudieses contar algún episodio en el último tiempo. O sea, esta manifestación por el tema de seguridad que partió el día de ayer, durante la tarde funcionarios del servicio de dermatología fueron amenazados de muerte por un usuario que se le explicó que había una movilización y que se le iba a reagendar la hora, y obviamente ante su molestia amenazó de muerte a todos los funcionarios que estaban ahí. ¿Con armas? No, solo amenazas verbales, pero eso, o sea, uno acá en este sector no sabe si la gente anda armada o no, entonces uno se asusta. Hay médicos que están con licencia en este momento. ¿Cuál es la situación de ellos? Y aquí quizás también te sumo otra pregunta. ¿Temen que pueda haber algún tipo de salida masiva de médicos del Hospital El Pino, considerando la situación que se está viviendo en esta materia, o no? Sí, mira, los últimos hechos que ocurrieron en donde no se les logró quitar el vehículo a las doctoras, una de ellas, que le robaron todas sus pertenencias, está recibiendo amenazas vía telefónica por parte de los individuos que se llevaron sus pertenencias. Ya, todo esto ya son hechos denunciados ante la Fiscalía para que se investiguen y se puedan tomar medidas al respecto. La otra doctora que tuve contacto hoy en día con ella está con licencia médica y me refirió de que terminando este periodo iba a evaluar su continuidad en el hospital. Pero así como ella y otros que están con licencia médica todavía desde que le ocurrieron las encerronas, muchos de ellos están pensando en irse del hospital. ¿El número de esos funcionarios cuántos son que están en esta condición? Nosotros dentro de lo que hemos catastrado son por lo menos 5 médicos. 5.
hoy día en las condiciones en las que está la salud pública, 5 médicos, un médico que falte es importante en esta materia. Y esta situación es más crítica aún porque la posición geográfica donde está el hospital, donde muchos médicos no les interesa venir acá a trabajar por lejanía, con estos hechos de violencia menos es posible conseguir nuevos talentos que vengan a trabajar al hospital. Y quizás te reitero, ¿esto se lo han planteado a las autoridades? No sé si al Servicio de Salud Sur o bien directamente al Ministerio de Salud. ¿Se les ha planteado esta situación particularmente? Porque me imagino que es el MinSal el que hace de nexo para que esto sea enterado al Ministerio del Interior, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, esto desde que partimos con toda la situación crítica a principios de agosto, por la frecuencia de los hechos, el subsecretario Monsalve se hizo presente en nuestro hospital y él nos ha prestado todo el respaldo. Se están trabajando varios planes de acción para mejorar o tratar de minimizar los riesgos de seguridad en el exterior del hospital. El Ministerio de Salud está al tanto de la situación, el Servicio de Salud también. Se están buscando algunas estrategias de poder prestar todo el apoyo psicológico, legal, a los funcionarios que fueron afectados por estos hechos y con eso tratar de poder desestimar esta idea de irse del hospital. Y en ese punto, considerando que hoy día están movilizados, ¿hasta dónde va a llegar esa movilización? ¿Cuál es el objetivo o hasta dónde, cuál es el plazo que ustedes se han impuesto para llegar con esta movilización? Bueno, por ahora los gremios en asamblea acordaron que se continúa la movilización hasta el día lunes, donde tienen planificadas algunas actividades y ahí ese día se va a realizar una nueva asamblea y se van a verificar que los compromisos que se han adoptado estos últimos días se estén cumpliendo como se acordaron y poder decidir si se continúa o no con las movilizaciones. Y mientras tanto, ustedes están haciendo turnos éticos. ¿Está funcionando en qué porcentaje el Hospital El Pino? El hospital está funcionando prácticamente con normalidad. La situación está dada por la reprogramación de las consultas médicas ambulatorias. Todos los pacientes, incluso que vienen a controles que son por administración de medicamentos, procedimientos, entrega de fármacos especiales, todo eso se ejecutó en estos días. Hubo un par de cirugías que se tuvieron que reprogramar, sin embargo ya tienen fecha asignada para la ejecución de esta. Todo lo que es cirugía de cáncer o situaciones de urgencia, todo eso está funcionando con normalidad. Edgardo Villavicencio, director del Hospital El Pino, le queremos agradecer por esta conversación que hemos tenido en esta edición de CNN Prime. Que esté muy bien y esperar de que se resuelvan todas estas prerrogativas que ustedes están exigiendo también a las autoridades en esta materia. Que esté muy bien. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Sigamos con otras informaciones. La suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, respondió a la Corte Suprema y al Congreso las acusaciones que se iniciaron por separado en su contra. Por un lado, la magistrada denunció que el cuaderno de remoción que se abrió de manera anticipada en el máximo tribunal, mientras que en la Cámara de Diputadas y Diputados buscará inhabilitar a quienes emitieron una opinión sin conocer su defensa. Quien preparó todos estos antecedentes en el siguiente informe es Estefanía Bustamante. Hemos ingresado las respectivas defensas para las dos comisiones parlamentarias en estudio de las acusaciones constitucionales. Presentamos 222 páginas. Esto no es un concurso de pesa que uno pone el escrito y en razón de cuánto pesa se gana o no. No se trataba de un concurso, pero sí de un amplio despliegue comunicacional que inició la suspendida ministra Ángela Vivanco para defenderse de las dos acusaciones constitucionales y la posible remoción de la Corte Suprema. Yo no me siento tratada equitativamente, creo que he sido maltratada.
Primero aparecieron las entrevistas a varios medios de comunicación y en las horas siguientes hicieron lo propio sus abogados ante las secretarías del Congreso y el máximo tribunal. Si algo quería dejar claro la magistrada es que no renunciaría al cargo sin defenderse. Yo siento que no he tenido igualdad de armas, que ha habido un apuro muy intenso y siento que eso finalmente termina configurando una remoción express, o sea, sacar rápidamente a una persona, pero evidentemente que el panorama es malo y es oscuro y eso sería absurdo negarlo. Sí, lo más probable es que termine en remoción, que sea removida de la Corte. Es altamente posible. Santiago, 9 de septiembre de 2024. Fue hace casi un mes que la Suprema no solo decidió suspenderla, sino que además abrir un cuaderno de remoción en su contra, hecho inédito en los últimos años del tribunal que ya recibió la respuesta de la ministra a los 7 cargos formulados en su contra. Como nosotros estuvimos 25 días trabajando, esperamos que también haya un respeto al trabajo de la defensa. Que existan, quizás no 25 días, pero sí un plazo donde uno pueda entender que hubo una lectura detallada de los documentos. Hemos pedido también que se reciban alegatos en esta causa e idealmente que sean transmitidos por el canal del Poder Judicial de modo público para que, dado que esta ha sido una causa mediática y que ha concitado interés de la ciudadanía, se puedan conocer también públicamente. La defensa acusa que la Corte no entregó los testimonios solicitados y les dio solo un acceso parcial del expediente sobre Vivanco. Dicen además que la investigación del tribunal fue precipitada y se basa en una prueba ilícita. Buenas tardes. En el Congreso se presentó su defensa ante las acusaciones constitucionales, una interpuesta por el oficialismo más la ADC y otra por Chile Vamos en su texto 2 en 1, que apunta a Vivanco y al ministro Sergio Muñoz en un solo documento. Lamentablemente, tanto en los 4 procesos penales abiertos, en el de remoción, en las 2 acusaciones constitucionales, se han iniciado con los mismos titulares de prensa y con las mismas fotocopias, con interpretaciones, sobreinterpretaciones, conjeturas, sin esperar los hechos. Por eso buscarán inhabilitar a 62 diputadas y diputados, tanto de la votación en sala como de las comisiones revisoras, por manifestar su opinión antes de que Vivanco diera sus argumentos al Congreso. Van desde republicanos hasta el Partido Comunista, aunque la mayoría son del oficialismo. Me estoy defendiendo con muchas dificultades y mis abogados se han encontrado con una gran cantidad de puertas cerradas. Entonces son todas situaciones que cuando menos a cualquier persona que está observando esto, con mayor razón a mí que estoy siendo víctima de eso, le llama la atención del punto de vista de la poca objetividad. Nosotros no podemos darnos gustitos personales ni por apreciaciones personales pretender descalificar a una persona. Yo actúo como juez y como juez tengo que ser objetiva. Ahora que la suspendida ministra entregó sus descargos, el Pleno de la Corte Suprema acusará recibo de su respuesta este lunes. Luego analizarán si hay solicitudes pendientes del caso, aunque no hay plazo para decidir si Ángela Vivanco se mantendrá o no en el máximo tribunal. Muchas gracias, que estén muy bien. Sigamos en materias judiciales. En nuevas conversaciones entre Luis Hermosilla y el ex fiscal Manuel Guerra fueron revelados por el medio The Clinic. En los diálogos se habla, entre otras cosas, del caso Penta y la contratación del ex persecutor en la Universidad San Sebastián, con la ayuda de Andrés Chadwick. Antecedentes que podrían concluir en una formalización de Guerra, quien hasta ahora es imputado en el caso Audios. Los detalles en el siguiente informe de Macarena Román. Probablemente usted recuerde las famosas clases de ética, la sanción que obtuvo Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín por, entre otras cosas, financiamiento irregular de la política en el marco del caso Penta. No dijeron nada al salir de sus primeras clases de ética empresarial. Este viernes se conoció parte de las conversaciones que podrían responder por qué se terminó con este tipo de condena y no con otra. Lucho le escribía a Andrés, ya que me preocupan los escasos avances destinados a ir terminando las situaciones relativas a gente de la UDI en Penta, así como lo relativo a Santiago Valdés. En el fondo, saber cuál es la postura en que están a fin de poder tomar decisiones de fondo. Te agradezco, Manuel. Me preocuparé de inmediato. Son unos pelotudos. Te avisaré.
Gracias, Lucho. Corría el 2016 y el entonces fiscal regional Oriente y ahora imputado Manuel Guerra alertaba a Luis Hermosilla para ir en presunta ayuda de quienes estaban en la mira de la justicia, por ejemplo, del senador Iván Moreira. La Corte Suprema confirmó también por mayoría el desafuero del senador Moreira, entonces lo que correspondía era que la Fiscalía siguiera adelante y buscara una sanción penal por hechos graves que en nuestro concepto se habían acreditado respecto al senador. No sé si te contó ACH lo que estamos por Moreira, pero Abbott no quiere suspensión para él. No, pero tú me dijiste algo. Pero no se necesita autorización de Abbott, así que lo haremos. Con ACH hace alusión a Andrés Chadwick, quien fue nombrado más de una vez en estas conversaciones, habría sido parte de quienes estuvieron detrás de la petición de salidas alternativas de estos casos. El senador Moreira, sin ir más lejos, tuvo un sobreseimiento de la causa. Yo fui investigado y sobreseído por un juez de la República. Yo no he pedido nada. Manuel Guerra suspendió su causa y no solo eso, el ex fiscal regional Oriente eliminó el presunto cohecho que habría cometido Delano, Lavín y Wagner. También impidió la participación del Consejo de Defensa del Estado. No por un tema de intentar impedirle a los querellantes que ejerzan sus derechos, sino que derechamente porque tenemos el deber de objetividad que nos hace ser precisos en las imputaciones que hacemos. Y eso terminó provocando que la sanción para estos graves delitos en el caso Penta fuera clases de éticas. Esa es una decisión directa que tiene Manuel Guerra, donde le cabe absoluta responsabilidad. Las clases de ética, la autoría, el padre de las clases de ética en el caso Penta es Manuel Guerra. Manuel Guerra está siendo investigado por el fiscal Mario Carrera, quien continúa haciendo diligencias para concluir si hay constitución de delitos o no. Uno de ellos podría ser revelación de secreto cuando ejercía como funcionario público. En el caso Penta, ni Andrés Chadwick ni Luis Hermosilla eran intervinientes y por lo tanto el fiscal del caso no podía darles información de lo que estaba sucediendo en esos casos a personas que no son intervinientes. Por estos mismos hechos en su momento se decretó la prisión preventiva de Sergio Muñoz. En el ámbito del cohecho, dicen expertos, se podría dar a raíz del cargo que adquirió una vez que renunció al Ministerio Público. Aunque antes del 2018 se consideraba este delito cuando el pago era inmediato. En este caso, la eventual remuneración se habría producido años después. ¿Cómo van tus cosas? Bien, esperando el contrato de la USS, pero avanzando. ¿Hay que empujar algo? Andrés habló con ellos. Si no pasa nada hoy, te aviso. Básicamente porque quiero poder presentar mi renuncia. Ok, estaré atento. Finalmente, Guerra llegó a trabajar a la Universidad San Sebastián, donde hasta hace algunos días Chadwick ejercía como presidente de la junta directiva. El ex fiscal ganaba en el establecimiento más de 6 millones de pesos según CIPER. Es que estamos realizando una investigación acuciosa, puesto que entendemos no solo la complejidad de la causa, sino que la importancia que tiene la misma para la comunidad. Dentro de las conversaciones reveladas también se aborda la salida de los fiscales que llevaban el caso Penta. De hecho, Hermosilla y Guerra catalogaron como falsos santos a los ex persecutores. La institución no se termina por la salida de 2 fiscales, sino que tiene que continuar con su labor y como se señala, las personas pasan y las instituciones quedan, eso es así. Quien pasó también fue el fiscal nacional Jorge Abbott, quien no habría estado de acuerdo con el camino que tomó Guerra ante el caso Penta, pero que tampoco cambió la causa a otro persecutor. Alguien podría decir es que la Fiscalía Nacional no estuvo de acuerdo, pero también permitió finalmente que él siguiera a cargo de esta investigación. En las conversaciones también se habla de una reunión entre Guerra y el expresidente Sebastián Piñera. El ex fiscal habría pedido un encuentro secreto para hablar sobre los grupos que estaban operando en Santiago en el marco del estallido social. Dicho encuentro se habría concretado el 10 de enero del 2020. Esta es una noticia un poquito más alentadora. Metro ya comenzó las celebraciones por sus 50 años con una ceremonia en el Parque Metropolitano. Dentro de las actividades realizadas destacó la exhibición de objetos icónicos y también el anuncio de su modernización. Según detallaron desde el Ministerio de Transportes, dentro de los próximos 10 años se aumentará la extensión total de 149 kilómetros a 225, elevando en un 50% la cobertura de este medio de transporte.
Del 2000 a la fecha hemos casi triplicado o más o menos triplicado el tamaño de la red, lo que habla también de la importancia acá de cómo el transporte público juega un rol articulador. Y al mismo tiempo, mirando al futuro, el programa que tenemos contemplado con las líneas 7, 8 y 9, la 7 en construcción, y también la extensión de la línea 6, una estación en cada dirección va a crecer, nos permite augurar que en la próxima década la extensión del metro va a subir de los 149 kilómetros que tenemos ahora a cerca de 225, es decir, un 50% de crecimiento en el largo de la red en solamente una década. Junto con ello, desde Metro agregaron que esta modernización será a nivel tecnológico, pero también en infraestructura, como por ejemplo con la instalación de puertas de andén en las líneas convencionales como la 1, la 2, la 4 y también la 5. Queremos hacer muchas modificaciones que le impacten significativamente a la operación y a los pasajeros. Las puertas de andén, nosotros esperamos partir los trabajos durante el próximo año y pretendemos inaugurar de aquí al fin del gobierno la primera puerta de andén de una de las estaciones de línea 1. Y así el plan de trabajo, es un plan de trabajo complejo que hay que abordar. Nuestra pretensión es abordar todas las tareas que sean necesarias para colocar las puertas de andén sin detener la operación de metro, sin detener la estación. Bien, volvemos al estudio para hablar de temas internacionales y ya nos acompaña aquí en el estudio de CNN Prime Alicia Contreras. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, ¿y tú, Felipe? Aquí estamos, pues, y listos y dispuestos para escuchar las noticias internacionales. Vamos a partir en Medio Oriente porque sigue tenso el conflicto y hoy habló el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, frente a toda esta gente. Qué gran cantidad de gente. Primera vez en 4 años que él regresa a estos rezos de los días viernes y acá el líder supremo defendió el ataque de Irán a Israel, dijo que es legal y legítimo y que este es el menor de los castigos que puede recibir Israel por todos los crímenes que según ellos ha cometido. Además, defendió el ataque de Hamas del pasado 7 de octubre, justo cuando ya se va a cumplir un año de este ataque y de esta guerra entonces que inició entre Israel y Gaza y que ya vemos que se está extendiendo por el Medio Oriente. Laura Soto hizo un completo informe de lo que ha pasado en el último año en el Medio Oriente. Veamos. اليوم غزة صمدت عام كامل في معركة عسكرية لم تعشها الأمة منذ مئات السنين. تصمد غزة اليوم على الجميع أن يراهن على المقاومة. Desde Jordania hasta Bangladesh, pasando por Irak y también Yemen. Distintos países han salido a las calles a pocos días de que se cumpla un año del inicio de la guerra en Gaza este 7 de octubre. Las protestas ya no se concentran solamente en apoyo a la población palestina, sino también a la libanesa, que por estos días está sufriendo las consecuencias de la embestida israelí contra Hezbollah, milicia chií respaldada por Irán. Ahora, más que nunca, se hace patente la advertencia sobre una posible escalada regional del conflicto. La brillante acción de nuestras Fuerzas Armadas hace 2 o 3 noches fue una operación completamente legal y legítima. La nación palestina tiene derecho a levantarse contra el enemigo que ha ocupado su tierra y su hogar, ha destruido su granja y ha arruinado su vida. La nación palestina tiene este derecho. Pero ¿cómo comenzó todo? El 7 de octubre de 2023, Hamas lanzó un ataque sin precedentes contra territorio israelí. Los milicianos se infiltraron en las localidades agrícolas del sur del país e irrumpieron en el Festival de Música Nova, que se desarrollaba a pocos kilómetros de la frontera con el enclave palestino. Alrededor de 1.200 israelíes fueron asesinados y unos 250 secuestrados. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra, no en una operación ni en asaltos, sino en guerra. El enemigo pagará un precio sin precedentes. Estamos en guerra y la ganaremos. El ataque dejó al descubierto la vulnerabilidad de los servicios de inteligencia israelíes y Tel Aviv no tardó en responder.
Con el paso de los meses, casi todo el territorio de Gaza quedó bajo órdenes de evacuación del ejército israelí. 1,9 millones de personas fueron desplazadas, el 90% de la población. Señoras y señores, no nos iremos, no nos iremos, no nos iremos y permaneceremos en nuestra tierra. El 17 de octubre del año pasado, Gaza vivió su incidente individual más mortífero en este conflicto, la explosión en el hospital Al-Ali, que dejó más de 400 muertos. Israel y Estados Unidos culparon al lanzamiento fallido de un cohete de la Yihad Islámica Palestina. Palestina y otros países árabes culparon a Tel Aviv. Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños. Cientos de niños y niñas mueren o resultan heridos cada día. El único alto al fuego hasta ahora fue a fines de noviembre y duró 7 días, con la liberación de rehenes por prisioneros palestinos. Se estima que unos 100 siguen secuestrados, un tercio de ellos estarían muertos. En enero, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel tomar medidas para impedir actos de genocidio en Gaza. Más de 41.000 personas han muerto este último año en el enclave palestino. La crisis humanitaria ha alcanzado niveles catastróficos y los ataques aéreos israelíes no cesan. El 100% de la población de Gaza se encuentra en niveles graves de inseguridad alimentaria aguda. Es la primera vez que se clasifica así a toda una población. Este año el conflicto paralelo con Hezbollah e Irán se agravó. En abril, el régimen persa lanzó su primer ataque directo contra Israel desde su territorio. El 31 de julio, el líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, fue asesinado en Irán. Horas antes, Israel había matado a un comandante de alto rango de Hezbollah. A mediados de septiembre, la milicia libanesa sufrió un ataque masivo a sus dispositivos de comunicación que dejó decenas de muertos y miles de heridos en Líbano. Después de ello, comenzaron los bombardeos israelíes contra dicha nación, alcanzando incluso al centro de Beirut. Las amenazas cruzadas entre Israel e Irán no se detienen a la espera de cuál será la respuesta de Tel Aviv luego del ataque aéreo masivo que Teherán lanzó el martes contra su territorio. Qué increíble cómo ha pasado el tiempo. Un año se va a cumplir el lunes, lo conversábamos fuera de cámara. Y la situación no cesa. Eso es de verdad que es increíble. Al contrario, se agrava. Sí. Y de hecho, según las cifras, ya van 41 palestinos muertos en Gaza, que de ellos 11.000 son niños. Por otra parte, hay 1,9 millones de desplazados en Gaza, un enclave que es muy pequeño y que la población era de 2 millones de personas. O sea, casi la totalidad de los palestinos en Gaza han tenido que dejar sus hogares escapando de estos ataques. También hay 1.200 muertos israelíes por este ataque que realizó Hamás a este festival Nova que inicia toda esta guerra, y ahora la guerra se está concentrando en el Líbano, que es estos ataques de Israel contra Hezbollah. Ahí ya hay 1.300 muertos y 1 millón de desplazados en solo estos días de ataques. Ahora queda saber cuándo Israel va a responderle a Irán. Claro. Prometió una represalia y se teme que podría ser incluso el lunes, en el aniversario de esta guerra entre Hamás e Israel. Un funcionario estadounidense dijo a CNN que tampoco se descarta que Israel ataque los centros nucleares de Irán y que eso sería gravísimo. Exacto. Por otra parte, Estados Unidos también se opone a esto y en un momento hablaron que mejor atacar a las reservas petroleras, que sería el mal menor. Claro, pero inmediatamente después de eso subió el precio del petróleo. De hecho, nos vamos a ir a Estados Unidos porque mira esta imagen, quién apareció hoy día en la sala de prensa de la Casa Blanca. Mira. A ver, Joe Biden. Yes. Joe Biden. Joe Biden, exactamente. Había estado... Nunca. Claro. Nunca. Esta es la sala de prensa de la Casa Blanca y él por primera vez en todo su mandato entra en la sala de prensa. Los periodistas no sabían, de hecho lo ven entrar y se escucha el... ¡Oh! ¿Esperaban al vocero? Sí. Y él se presenta diciendo, hola, soy Joe Biden.
Fue un momento chistoso entre los periodistas y respondió una serie de preguntas por primera vez en todo su mandato y se le pregunta entonces por Israel. Él dice que, según lo que él entiende, Israel aún no decide cómo va a responder a este ataque de Irán, pero que si fuera él, no atacaría las reservas petroleras de Irán. Escuchemos lo que dijo Joe Biden. Los israelíes aún no han decidido cómo o qué van a hacer en cuanto a un ataque. Eso sigue en discusión. Creo que, si yo estuviera en su lugar, estaría pensando en otras alternativas que no fueran a atacar los yacimientos petrolíferos. Es que ¿sabes lo que pasa? Si dan el golpe a los pozos petroleros, se estaría generando un problema de marca mayor para el mundo, no solamente para el sector de la zona de Medio Oriente y para Estados Unidos. Estados Unidos tiene una situación de crisis en materia petrolera, que han tenido que salir a comprar también petróleo a otros países. Entonces, es todo un tema, esa situación, ese ataque posible puede generar un problema de marca mayor mundial. Y sobre todo cuando también queda un mes para las elecciones en Estados Unidos, que cualquier ataque que realice Israel lo van a relacionar con Estados Unidos y eso, por supuesto, va a afectar las elecciones. Estamos pendientes entonces lo que pasa en el Medio Oriente y nos vamos a ir ahora a Venezuela. Venezuela, a la región, que está de Navidad, ya es la Navidad de Venezuela, y hoy día Edmundo González, este candidato opositor, dijo que él va a volver a Venezuela el 10 de enero y va a asumir como presidente electo de Venezuela. Revisemos lo que dijo. Yo voy a regresar a Venezuela lo más pronto posible cuando restauremos la democracia en nuestro país. Y el 10 de enero es la fecha que constitucionalmente está prevista para la toma de posesión y yo aspiro que la voluntad popular de 8 millones de venezolanos se concrete ese día. El presidente Maduro adelantó la Navidad al 1 de octubre. No sería raro que pueda yo adelantar mi regreso también. Yo voy el 10 de enero a tomar posesión de mi cargo como presidente electo de Venezuela. Es la declaración más enfática que ha realizado Edmundo González respecto de este proceso electoral. Él está en España, salió del país para buscar asilo político y también se le preguntó si él no temía que esto fuera la misma situación que pasó con Juan Guaidó, que lo reconocieron muchos países y finalmente terminó en un fracaso esa situación. Él dice que esto es distinto, porque a Juan Guaidó lo nombró la Asamblea Nacional. Claro. Él dice, votaron 8 millones de venezolanos por él y es por eso que, según una figura totalmente distinta. Se tiene que respetar eso. Él dice que entonces el 10 de enero va a estar en Venezuela, pero claro, no hay ninguna certeza de que eso pueda ocurrir. Bueno, hay que esperar lo que vaya a suceder. Es muy curioso pensar que Venezuela está en Navidad. Es muy curioso de todo eso. Hasta enero está en Navidad. Empieza la temporada de Navidad. Es que claro, tienen que esperar que lleguen los Reyes Magos. O el Niño Dios, quizás, no sé ahí cómo será el asunto. Exactamente, pues. Bien, pues ya estamos de regreso, pero para decir adiós a esta edición de CNN Prime de día viernes. Invitadísimos quedan para que se queden en la sintonía de CNN Chile porque viene el tiempo y luego es noche de CNN Magazine. Así que la invitación está ahí, entregada sobre la mesa para que ustedes sigan las pantallas de CNN Chile. Tengan un gran fin de semana. Viernes 4 de octubre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.